Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues estoy bendecida por estar el día de hoy aquí con todos los que nos ven, nos escuchan y pues trayendo un tema de suma importancia el día de hoy. Paola, iniciamos entonces con el tema de hoy. Claro que sí, pues bueno, hoy culminamos con el tema Quita tu mirada del gigante. Si no has podido escuchar la primera y la segunda parte, te invito a que vayas a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, en todas nuestras redes, para que ahí puedas, en YouTube también están los videos y puedas saber de qué estamos hablando. Si tú eres de las personas que batalla mucho con gigantes, y recuerda que gigantes no estamos hablando de alguien literal, sino de alguien espiritual que pues es lo que el diablo, es el enemigo, nos manda para que nos distraigamos, para que él eh, pues llegue a su cometido, que es hurtar, matar y destruir. Ese es su cometido, así que usa de estos gigantes que entran a nuestra cabeza, pero este tema es diferente porque hoy no te estoy hablando de un gigante en especial, te estoy hablando de que a veces nosotros mismos hacemos o vemos a estos gigantes y sin que ellos todavía ni entren a nuestra cabeza y sin que ellos hablen y sin que ellos estén interviniendo, nosotros solitos, al ver las circunstancias, al ver los problemas, al ver lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros mismos optamos y tomamos la decisión de tener temor, de tener miedo, de tener incredulidad y de muchas cosas. Pero a veces le decimos, es que el diablo no me deja, es que el diablo me conoce tan bien que sabe por dónde. Y a veces el diablo ni enterado está, pero tú le echas la culpa por tus decisiones, porque tú y yo somos responsables de tomar la decisión em, de llevar mi vida a Cristo o de hacerle caso o de que lo que pase en mi entorno afecte a mi vida cotidiana. Entonces, hoy concluimos con este tema, pero sí te invito a que si no nos has escuchado la primera y segunda parte, lo hagas porque es de suma importancia que tú y yo podamos pues conocer todo esto. Aún créeme que el estar yo aquí soy de testimonio de cómo he ido comprobando que quitar la mirada del gigante me ha llevado a seguir avanzando en mi vida espiritual, a seguir avanzando en mi vida con Dios, a agudizar más mis sentidos, mis oídos, al escuchar más latente la voz, al ver, al, pues a todos mis sentidos llevarlos a Dios. ¿Por qué? Porque yo decido que las circunstancias, aunque yo las vea, porque es inevitable que las veamos, pero no van a haber consecuencias sobre eso, malas consecuencias sobre eso. Y entonces aquí vemos dos personajes, hemos estado hablando de números, en este libro de números, en donde están los dos espías que fueron a ver la tierra de Canaán, y aquí nos encontramos dos personajes que tú y yo para nosotros es un testimonio para ti y para mí, que si ellos pudieron, tú y yo podemos, porque estos hombres eran parte de los 12 espías, vieron lo mismo que los 10 restantes. Sin embargo, estos dos personajes de la Biblia, que son unos varones en toda la extensión de la palabra, porque ellos no permitieron que su mirada se enfocara en los hijos de Anac, que en ese momento estaban en la tierra de Canaán, que eran gigantes. Ellos, su mirada estaba fija en el propósito, estaba fija en la bendición, estaba fija en la promesa que Dios le había dado desde Abraham. Fíjate cómo si estos dos hombres también hubieran visto solamente al gigante, no se hubiera cumplido
lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Entonces tú y yo somos importantes en la historia, somos importantes en esta tierra, porque tú y yo podemos hacer la diferencia de que el propósito de Dios se ha cumplido en tu vida, en la mía, en nuestra casa, que nuestros hijos lleguen a su propósito, que nuestro matrimonio llegue a su propósito, que todo, pero tú y yo somos responsables. Si tú y yo vemos solamente a los gigantes, tú y yo podremos ser también piedra de tropiezo para los planes de Dios y para que sean sus propósitos en nosotros y que lleguen sus planes hacia nosotros. Entonces dice número 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, o sea, Josué y Caleb son estos dos personajes. Eran de los que habían reconocido la tierra y sí que rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación que ya vimos en el episodio anterior, que estaban llorando, estaban en pánico, ya se querían regresar nuevamente a Egipto, etcétera. Y dice, hablaron y les dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, y fíjate cómo describen la tierra. Es tierra en gran manera buena, en gran manera buena. Ellos veían la tierra en gran manera buena porque su mirada estaba en la promesa, su mirada estaba en la tierra, en ir y poseer esa tierra en donde fluía leche y miel, en donde vieron esos frutos ricos, en donde vieron todo lo bueno. Su mirada no estaba puesta en los hijos de Anac. Y dice, si el Señor se agradare de nosotros, y aquí ellos le están dando su lugar a Dios, y dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Mira que sus fuerzas no estaban en ellos. Ellos nunca dijeron, nosotros somos tan fuertes que podemos en nuestras fuerzas porque nosotros somos capaces. Sí, ellos se sentían capaces, pero porque ellos sabían que así como David peleó contra un Goliat, ellos también sabían que ellos iban con Dios, que ellos les iban a dar esa tierra, que ellos iban a ganar, iban a vencer, iban a poseer lo que Dios les había prometido, porque ellos le estaban creyendo a Dios. Su mirada totalmente se cegó a los gigantes y abrieron sus ojos espirituales a las cosas que Dios tenía para ellos. Y dice, si Él nos llevara a esta tierra, Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y hay varios factores, hay consecuencias de mirar a los gigantes. Y quiero hablarte de estas consecuencias porque es importante que tú y yo sepamos que en nuestras decisiones va a haber consecuencias. Yo creo que tú y yo ya lo hemos constatado, ¿verdad? Tú tomas una buena decisión, tu consecuencia va a ser buena. Tomas una mala decisión, vas a tener consecuencias malas. Y de eso no tiene nada que ver Dios, porque por eso nos da un libre albedrío, para que tú y yo tomemos decisiones, y creo que es lo más peligroso que podemos tener, libre albedrío, porque eso nos hace responsables justamente de decidir. Y es peligroso porque desgraciadamente venimos de ese pecado del origen de Adán, en donde nuestra carne le encanta desobedecer, irse rebelde y de todo, ¿verdad? Pero vamos a ver las consecuencias y vemos que una de las consecuencias está en el 14, 2, y dice entonces, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Una de las consecuencias de mirar al gigante es que a veces quieres morirte, y a veces sí literalmente, porque hay gente que se ha llegado a suicidar por su mirada, verlo en el problema, verlo en la enfermedad, verlo en la pobreza, verlo di muchos ejemplos, ya he dado muchos ejemplos en los capítulos anteriores, pero
sienten morirse, sienten que ya no hay salida. Por eso el eslogan de esta radiodifusora es: donde estás no es el final, porque este pueblo donde estaba, ellos creían que ellos ya no iban a poder llegar ahí, que ese ya era su final, y entonces dijeron: mejor ojalá y muriéramos, ojalá y muriéramos aquí en el desierto porque no se puede, ojalá entonces mejor nos regresáramos. Entonces una de las consecuencias es: una, puede ser una muerte física, y dos, puede ser una muerte espiritual, en donde tú ya no tengas esa relación con Dios porque te has separado, esa muerte espiritual. Y lo que tenemos que hacer es más bien que nuestras emociones, nuestra carne, sea, pues sea llevada a la cruz, muerta, pero bien muerta, sepultada, y entonces vuelva a, a rehacerse una nueva criatura, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, una de esas es que tú puedes tener una muerte física, una muerte mental y una muerte espiritual. Otra de ellas es en el 9, 14, 9, dice: por tanto, no sean rebeldes, es lo que les está diciendo eh, Josué y Caleb. No sean rebeldes contra el Señor. Ni siquiera, fíjate cómo ni siquiera es contra Moisés y contra Aarón, que en ese momento eran los que estaban liderando al pueblo. Ellos le estaban diciendo al pueblo: no se están dando cuenta que nuestra rebeldía no es, no es contra, no es contra pues un líder, contra alguien físico aquí. Nuestra rebeldía es contra el Señor. Abran los ojos, jovencito, jovencita, tu rebeldía no es contra tu mamá y contra tu papá, que físicamente sí lo haces, pero tu rebeldía primeramente es contra Dios, y contra Dios una rebeldía trae graves consecuencias. Y dice: no sean rebeldes contra el Señor, no teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No les teman. Fíjate qué palabras tan poderosas tenían estos hombres. Y tú y yo, ¿cómo hablamos? Tú y yo, a través en el problema, hablamos igual que un Josué y un Caleb, diciéndole a nuestros hijos: no temas, no temas, diciéndole a tu esposo: no temas, porque de esto nos va a sacar el Señor. No temas que físicamente estamos pasando por esto, porque el Señor nos va a sacar de esto. ¿Tus palabras son de esas o tus palabras son las del pueblo de Israel? Tenemos que tomar en cuenta mucho eso. Entonces, otra de las consecuencias es una rebeldía contra Dios, y una rebeldía es totalmente una separación, que era lo que decíamos de la muerte espiritual. Vivir en el pasado, en derrota, no avanzar y seguir siendo esclavo, que era lo que ellos querían hacer, y por eso dijeron: ojalá y nos muriéramos en el desierto, ojalá y mejor nos hubiéramos regresado, hay que regresarnos mejor a Egipto, queremos irnos nuevamente al pasado, en donde decías, pues yo vivía, antes de ser cristiano o antes de conocer de Dios, yo vivía mejor. No, eso es lo que el diablo te quiere hacer ver. Eso es lo que tú crees, porque no tenías eh, que dejar cosas atrás, pero después iba a haber consecuencias. Nada más que Dios fue misericordioso y te rescató antes de eso. Pero ¿te gustaba ser esclavo del pecado? ¿Te gustaba ser esclavo y ser gobernado por el diablo? Yo creo que no, ¿verdad? Y este pueblo eh, le encantaba vivir en el pasado. Otra consecuencia es las malas acciones eh, a las personas que te quieren ayudar. Cuando hay gente que te quiere ayudar y tu mirada es tan gigante en tu problema, tú tienes malas actitudes y tienes malas acciones. Y entonces cuando Josué y Caleb les estaban diciendo esto al pueblo, de vamos, no sean rebeldes, en vez de que el pueblo dijera: sí, sí, cierto, tienen razón, estamos siendo rebeldes contra Dios, contra Jehová. Ellos, ¿sabes qué hicieron? Porque desgraciadamente, mira, tu mirada sigue en el problema. Y mientras tu mirada siga en el problema,
tus oídos van a estar cerrados y te vas a poner un escudo a la defensiva y hasta van a salir todos tus temperamentos, todo tu temperamento eh, que todavía no ha sido transformado. Y entonces este pueblo dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Este pueblo quería apedrear a un Josué y un Caleb. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Callando esas voces que te quieren animar, esas voces de personas que te están diciendo tú puedes, mira, tienes a Dios, o que a lo mejor no conocías a Dios, pero te están queriendo ayudar a que lo conozcas de una manera más personal, más de padre e hijo. Te están ayudando a que encuentres tu identidad, te están ayudando a superar miedos, a todo eso. Y tú, en vez de decir sí, cierto, creo que de reconocer, creo que he estado viendo al gigante, estas personas querían matarlos, querían apedrearlos. Qué horror, pero mira, eso pasa cuando tenemos nuestra mirada en un lugar equivocado. También hay quejas y murmuraciones, y si lo vemos en el 14, 26 y 27. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y me encanta porque fíjate, aparte de que hay murmuración y queja, que cuidado, porque cuando vemos al gigante, eso sucede mucho, nos quejamos contra Dios de por qué me está pasando esto, por qué a mí que soy tan bueno, por qué por qué me quedé sin trabajo, Dios, por qué me quitaste a esta persona, me voy a morir, y etcétera, etcétera. Y fíjate cómo Dios dice, ¿hasta cuándo voy a escucharte estar murmurando y quejándote de mí? Imagínate a Dios diciendo eso de ti y de mí. Mi nombre es Paola. ¿Hasta cuándo, Paola, vas a dejar de quejarte y de murmurar? ¿Hasta cuándo? Y también, ¿sabes? Aparte que hay murmuración, también hay incredulidad. Mucha incredulidad cuando estamos viendo este pueblo tenía incredulidad porque ellos no estaban creyendo que iban a poder poseer la tierra. Ellos simplemente dijeron, no podemos y no podemos y no podemos. Eso era lo que ellos estaban pensando solamente, y tenían una incredulidad, no había fe, no había confianza en Dios. Los únicos que estaban teniendo esa fe y esa confianza eran Josué y Caleb. Y si te fijas, ni Moisés ni Aarón hablaron porque ellos no habían visto la tierra. Ellos a lo mejor dijeron, pues nosotros, ¿qué podemos decir? Nosotros no fuimos, no éramos parte de los espías. Mejor que hablen los que sí estuvieron ahí y lo que vieron. Y en el 11, 14, 11, le dice el Señor a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo van a dejar de murmurar, de hablar, o sea, si ya les he enviado señales, he abierto el mar rojo, ellos vieron cómo se hundieron el ejército egipcio, ellos han visto las plagas, ellos vieron todas esas señales. ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿Hasta cuándo me van dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar? ¿Tú te puedes imaginar tú y yo irritando a Dios? Yo cuando leía esto, de pronto sí lloro, me da mucho sentimiento cuando leo este tipo de cosas, porque me pongo a pensar, Señor, perdóname si yo he irritado tu corazón. Perdóname si yo no te he creído, porque no te puedo imaginar triste, porque no te puedo imaginar desesperado, porque no te puedo imaginar contra mí, enojado, molesto. Ya también
harto y cansado de que yo no te crea. Y sí, he tenido que pedirle perdón de muchas cosas que en mi pasado no le creía a Dios. Yo estuve en muchas cuestiones, estuve en el hospital por muchas situaciones. Y de pronto no es que no le creyera a Dios, pero si era el, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo solamente veía al gigante, al gigante, al gigante. Y bueno, otra de las consecuencias es que tú y yo, al ver a estos gigantes, no veamos las promesas de Dios cumplidas, y esto lo vemos en el 14:29 al 30. En este desierto caerán nuestros cuerpos, caerán sus cuerpos, perdón, porque son consecuencias. Tú y yo, si seguimos viendo al gigante, no vamos a ver lo que Dios tenía para nosotros, esa promesa que Dios tenía para nosotros. Y aquí, desgraciadamente, ya Dios estaba cansado y les dijo, en este desierto van a caer sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Ves cómo murmurar tiene consecuencias? En ustedes a la verdad no van a entrar en la tierra, no van a poseer esa tierra, no van a llegar a la promesa, a esa promesa tan bella que yo tenía para ustedes. No van a entrar, por lo cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a sus hijos, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Ahí tuvo que Dios totalmente tratar con un pueblo que estaba viendo a los gigantes. Dijo, ok, despreciaron lo bonito de esta tierra por ver a los gigantes, entonces no van a entrar, no la van a poseer. Solamente los que sean de edad de 20 años para abajo, sus hijos iban a poder ver esa tierra, con excepción de 2 hombres, Josué y Caleb. Ellos sí pudieron. ¿Por qué? Porque su fe, porque su confianza, porque su mirada estaba en la promesa, estaba en la tierra, estaba en que tenían un Dios fuerte. Eso es un gran premio para los que su mirada están puestas en Dios. ¿Qué te ha faltado a ti? ¿Y qué me ha faltado a mí para todavía no hemos alcanzado esa promesa? ¿Qué ha faltado? ¿O qué te ha prometido Dios que todavía no llega a esa promesa? Y no es que Dios tarde, es que muchas veces es a su tiempo, eso es indudable, pero muchas veces nosotros atrasamos el que esa promesa llegue, o de plano ya no llega por causa de nosotros. Eso es inevitable. Y pues también no podemos dejar pasar de que también Dios, pues sí, hay un castigo. Sí, ciertamente cuando ya Dios dice, ya hasta aquí te di oportunidades, mira que yo dejé que fueran estos espías para que ellos vieran esa tierra tan bonita. Imagínate que Dios te dejara ver la promesa que ahora sí que Él te prometió. Imagínate que te la dejara ver y que tú la despreciaras, que tú y yo, ¿no? La despreciáramos. Imagínate qué tremendo pudiera ser eso. Dice en el 32, eh, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Fíjate, no se estaban juntando contra un Josué, ni contra un Caleb, ni contra un Moisés, ni contra un Aarón. Dice el Señor, se juntaron contra mí.
En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Ay, no. Querían morir. Ay, no. El Señor, que querían morir aquí en el desierto. Deseo cumplido. Eso va a pasar. Porque, mira qué tremenda esta palabra que dice el Señor. Se han juntado contra mí. En este desierto van a morir. Hasta la piel se me eriza de pensar en que le seguimos fallando a Dios por estar mirando a estos gigantes, a estos problemas. Cualquiera que sea, del tamaño que sea el gigante, tú no debes de verlo. Tú debes de ver lo que ya Dios te prometió, al Dios fuerte, al Dios poderoso que tienes y que vas a conquistar y que vas a ganar y que si Dios dice que vas a ir al próximo Congreso de Colombia en Bucaramanga, vas a ir. Si Dios te lo prometió, vas a ir. No veas que si tienes o no dinero. Y parte de mi testimonio es ese. Yo decía, ¿qué voy a hacer? No tenemos dinero. Mi esposo no sé si vaya a ir conmigo. Pero mira, este tema me lo dio Dios para decir, si yo te prometí que van a ir, ¿por qué sigues viendo a los gigantes? Así que ahí te lo dejo porque créeme, Dios ha sido bueno y sigue siendo misericordioso, pero no cansemos su paciencia. O sea, totalmente. Y quiero terminar con este versículo en 2 Corintios 4:18. No mirando ustedes las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, van a pasar, no van a permanecer. Cualquier cosa que ahorita estés pasando es algo temporal. No mirando lo que ves, sino mira lo que no ves. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú llevas tu fe a ese otro nivel, créeme que cualquier gigante se te va a hacer así. Así veía David a un Goliat, así, porque veía a Dios más grande que ese gigante. No mirando ustedes las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. Las promesas de Dios, lo que Él tiene para ti, es algo eterno, es algo que va a permanecer, es algo que va a durar. Así que tú y yo no nos podemos perder de eso tan bonito, tan especial que Dios tiene para nosotros, solo porque nuestra mirada está enfocada en otro lugar. Que Dios te bendiga y quiero terminar orando por ti porque yo sé que es un reto quitar tu mirada, es un reto, pero yo sé que con la ayuda de Dios lo vas a poder lograr. Que Dios te bendiga y Señor, gracias por la persona que está escuchando el día de hoy esta palabra, porque tú no te equivocas y si la persona que lo está escuchando es porque está pasando una situación o conoce a alguien que está pasando por una situación difícil y que hay gigantes alrededor. Señor, te pido por esas personas que este tema que tú has hablado a sus corazones les pueda ayudar para que quiten esa mirada de esos gigantes y que puedan ver al Dios Todopoderoso que gobierna, que es fuerte, que es invencible, que es más ancho que el mar, que es infinito. Así que gracias te doy porque eres bueno, porque sigues hablando en nuestros corazones y porque seguimos venciendo gigantes gracias a tu ayuda. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Chao.